señores, tenemos un nuevo programa de Floppy TV Show, como ustedes saben, trayéndole contenido bueno y cosas exquisitas. Hoy le traemos un artista que ya tiene su tiempo establecido, buscándose su moñita en la música. Black 01, ¿Qué lo que es, mi bro? ¿Qué es lo que tú dices? Háblame, el movimiento de Bélgica tiene su auge, señor. Todo frío, mío, tú sabes, trabajando pila. Muy bueno, y así me gusta porque él siempre se mantiene tirando música. Tiró un dembow hace poco, una música romántica. También otro muchacho que está en la casa de Ikera de él tiró, que se están apoderando de la área romántica. Y hay varios artistas también que están haciendo su trabajo. Háblame, hermanito, ¿qué es lo que tú dices? Todo frío, estamos aquí, ya tú sabes, a nivel de todo, en trabajo, en colaboraciones, tratando de llevarme bien con los tigres también, tú sabes. Sí. Porque es el flow, hay que colaborar. ¿Tú entiendes? Para poder llegar a más público y a más gente. Y en eso es lo que estamos. Y promocionando lo nuevo también. Sí, háblame a la gente, que la gente está escuchando esa musiquita de fondo. Sí, un temita con un panito mío de Holanda. Sí. Romeo Gatillo me invitó, papá, me mandó la idea y yo monté y a él le gustó. Sí, y así fluyó. Loca se llama el tema. Muy dura. Lo pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas. Sí, no, tranquilo, que eso está sonando abajo. Ustedes lo que están escuchando es su de él y la otra que viene. Todas las canciones son de él. Y él se está buscando. Eso es lo que yo quiero inculcar a los artistas. Que vean esto como un trabajo. Porque en realidad esto es responsabilidad. Y él lo está poniendo. Habla, hermanito, dime. ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? Habla. Black 01, normalmente conocido como en el ámbito musical como Black 01, pero yo soy Anderson Manuel Simón, un chamaquito humilde que viene del campo de Puerto Plata. Puerto Plata, mi gente humilde de allá de Puerto Plata. Luperón, Puerto Plata. Sí, activo. Yo soy de Luperón, ¿Y a qué edad tú viniste para acá? Yo vine aquí a Bélgica como a los 15 para 16 o algo así, más o menos. O sea, que a ti te gusta la música desde allá, ¿no? ¿Verdad? Sí, me gusta la música desde allá. Entonces, cuando yo llegué aquí a Bélgica, conocí un panita mío que Dios lo tenga en su santa gloria, que falleció, que lo conocí, empezamos a rapear y vaina, y me presentó a Vázquez Record. Sí, que ese es la casa de Ikera que él tiene y su manejador también. Sí, entonces conocí a Vázquez Record ahí. Y como chamaquito al fin, tú sabes que uno no tenía los punchlines y las cosas que uno, tú sabes, el saborcito que uno le pone, tú sabes. Un proceso de crecimiento, señores. Uno se fue puliendo y de todo. Y ahora estamos aquí, tú sabes, tratando de llegar a otro level, tú sabes, una vaina ya. Loca, ya ustedes saben. Dime, manito, dime. ¿Cuáles son tus inspiraciones en la música? Mi inspiración en la música, loco, sí. Yo me inspiro con de todo hasta rapando. No, espérate, yo sé que cualquiera se inspira en cualquier cosa, pero tu inspiración, ¿de dónde nació tu deseo por hacer música? Porque uno siempre, por ejemplo, mis inicios, RCMP, DMX, que Dios lo tenga en su santa gloria, mis inicios fueron escuchando a Notorious B.I.G., ¿me entiendes? Y esas son mis influencias, ese tipo de rap. Sí. Y dime, ¿de dónde nació tu...? Mi influencia, mira... Si te digo desde chamaquito, no te voy a mentir, Lápiz Consciente, Lapicita, Cirujano Nocturno, que también está allá, tú sabes, en el cielo con Papá Dios, Monkey Black, que son de los pioneros, tú sabes, Vaqueró, que son de los pioneros del género, de cuando se escuchaba ese auge de verdad, de rap, tú sabes. No, esas son mi inspiración. No, realmente, todo lo que crecimos ese tiempo, que tenemos ya esa edad, que vamos pasándolo, ya ellos saben que realmente... Todavía no llego ahí. Sí, pero tú vas doblando una esquina. Sí, estoy ahí mismito por ahí. Claro, tú vas doblando una esquina. Dime algo, manito, yo siempre te veo frío con todos los artistas, te veo hablando con ellos, en comunicación, pero siento como que muchos los artistas de aquí, porque se está creando un movimiento, al final y al cabo todos somos beneficiados de la atención de los fanáticos, o sea que se está creando un movimiento. Dime algo, tú te llevas bien con todito, yo creo que tú me menciones 3 artistas que tú sientas que te gusten de aquí, porque para no poner ni bueno ni malo, que te gusten, 3 artistas. Ya. Dime 3 nombres de 3 artistas que te gusten de aquí, del movimiento. Ya, KR, que es de King Rabia, sí. Tabel y yo. Ya no, tú no puedes meterte, tú tienes que ponerte otra cosa. No, porque yo pensaba como... No, 3 artistas que te gusten a ti. Que me guste, que yo me lo vacilo, así que exacto, yo siempre yo escucho a lo mío, siempre yo lo estoy escuchando, tú sabes. Sí, porque una pregunta... Sí, dime, fluye. Vaina también me gusta también como suena, Lili M, también Menor 30 también. Sí. Duro, bacano, 3 no, porque son muchos, ¿tú entiendes? Está uno le escucha, uno le da su respeto, porque ellos están trabajando a un nivel
también que se puede apreciar, ¿tú entiendes? Porque eso es lo que le gusta al público, que tú le brindes un buen producto, que tus temas se escuchen bacanos, que tú te veas bien, que las imágenes de los videos estén bien, ¿tú entiendes? Y hay que trabajar así para poder, tú sabes, seguir escalando. Un buen contenido, señores, no me caso. Un buen contenido, loco. Y olvídase del reto. Y yo en el Instagram puse un post para que los fanáticos de él pusieran preguntas, me hicieron varias preguntas, pero una de las preguntas fue que si no te interesaría irte a República Dominicana a trabajar. Ay, 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 ay. Sí, si tú supieras que normalmente teníamos eso pensado ahora, yo creo que fue en febrero o algo así, que yo iba para allá, para el patio y le tira topo a esa gente, tú sabes, la verdadera gente dura de allá, para uno poder, porque ya uno está brindando un buen producto. Lo que uno tiene que hacer ahora es dejarse ver con los artistas de allá, en colaboración y cosas, para que la gente le vaya llegando y vayan conociendo a uno de verdad. Para que digan, que este chamaquito que está con tal persona, vamos a poner con un Cheriscón, con un Seki Vicinio, con una gente esa dura, loco, hasta con el mismo Rochi, porque es que tú nunca sabes. Eso, así que hay que pensar. Lo que hay que hacer diligencia, Hay que pensar en grande, hay que pensar en grande. Pero también tuve otra pregunta de Chequera Paluyma también, que dejó esa pregunta ahí en la caja de mensaje. Para ti, por ejemplo, ¿qué te identifica a ti o qué sobresale en ti como artista que tú sientes que es tu don como artista? Porque, por ejemplo, el artista siempre tiene forma de coger el beat, por ejemplo, escribe rápido o no escribe, lo rapea, ¿cuál es tu don que tú sientes? Yo creo que el don mío es cuando yo finco el lapicero, que empiezo a escribir. Yo siempre escribo. Casi la mayoría de los temas míos, no la mayoría, todos los temas míos, soy yo casi que saco el 100% de la idea o un 90%, ¿tú entiendes? Se le puede hacer cambio en el estudio de cositas que no van, palabras como que no concuerdan, tú sabes, como el significado y vainita, y lo hacemos así. Esa es la actitud, siempre hay que tratar de llevarse eso de su objetivo y la convicción que uno tenga en la cabeza, señor. Porque si tú supieras, tú sabes, yo también te rapeo, yo te puedo cantar, no digas que yo soy de que Chayanne. Sí, no, porque yo te he visto, el muchacho la tiene, porque incluso de que yo comencé esto y yo lo conozco personal, yo le dije, tú la tienes, olvídate de eso, que mi apoyo siempre lo va a tener. Y para mí, yo digo que todo el artista que trabaje, yo lo veo, lo reposteo. Si no lo veo, a ti no te cuesta nada, etiquetarme, yo lo subo. Tú sabes que al final al cabo esto es una familia. Así es. Dime, también tuve otra pregunta que me hicieron en la caja de comentarios, que fue para ti, ¿qué es Vázquez Record? Por ejemplo, ¿de dónde surgió esa unión tuya de Vázquez Record, aparte del pequeño índice que hiciste ahorita? Buena pregunta esa. Vázquez Record, mira, si tú supieras que Vázquez Record no es un sello discográfico, vamos a suponer uno no lo mira así. No, porque Vázquez Record somos una familia. Tú sabes que, por ejemplo, lo que yo pienso, él piensa eso y es así, tú sabes, si es por ahí no vamos. ¿Tú entiendes? Vamos a suponer que a nivel de un tema, que de una canción, él Vázquez vive eso. ¿Tú entiendes? Tú empiezas a rapear lo que sea, o una idea. Él de una vez te dice, diablo, loco, durísimo. ¿Tú entiendes? Porque él lo siente también. Y el deseo también de progresar. ¿Tú entiendes? Mira, pero ¿qué? Tú lo ves así como una familia, pero ¿qué cambio trajo eso a tu carrera? Trajo muchos cambios, porque el loco siempre está ahí, siempre ayudándome, de hacer pila, ¿tú entiendes? ¿Y tú has sentido un cambio, una proyección diferente después que... Claro, yo creo que mucha gente también se puede dar cuenta del cambio, del giro que ha dado un poquito Black 01, ¿tú entiendes? A nivel de contenido, de calidad. No, porque nosotros nos propusimos eso y si Dios quiere lo vamos a cumplir. No, y como manejador él se maneja bien. Claro, que una persona que tampoco no vive de que tirándose con nadie ni nada, tú entiendes, ni en Chile. No, porque es que te voy a decir algo, hay muchos manejadores que realmente tienen que saber cuál es su posición. Claro. ¿Entiendes? Ahora, si ya usted tiene una convicción diferente a la que usted va a hacer, no importa cómo usted actúe, pero el manejador depende de cómo usted trabaja. Y realmente Vázquez Record me gusta y me tripea porque también está trabajando con este muchacho que después se lo pondremos. Jay estaba en la casa. Jay estaba vertativo. ¡Ando! ¡Ey! Ay. Hasta yo me estoy... Ayer me dijeron que fue, te cogiste con esa canción, que suena bacano. Manito, dime, y yo creo que tú me hables, me digas más o menos de los proyectos que tú tienes en mano, ya sea grabado, sea ya hablado. Háblame de eso. Si te habías dado cuenta, nosotros hicimos un pequeño tráiler
Sí. de algo picante que viene por ahí, ¿tú entiendes? Sí, yo lo vi, creo que fue ayer, no sé, no me recuerdo. Vivencia de calle, tenemos un temecito por ahí para tirar un rap picante a la gente, Sí. porque hay que variar, ¿tú entiendes? También, uno le tira la mami chula, uno también le tira los tigers de uno, pues sabes que uno también tiene los tigers, Ya, que le gusta la forma que uno rapea y de No, todo. es que realmente es así. Sí, y lo que estamos enfocados ahora en el tema de loca, 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 que eso tiene un toque de ella, tú sabes. Ahí está, ahí abajo, Nítido. eso que lo están escuchando, eso suena durísimo, señores. Manito, yo quiero decir, preguntarte a ti. Me dijiste que te vas próximamente a un pequeño Eurotour, si así se le puede llamar, porque te vas a España. ¿Y a qué otro país se te va? No, simplemente no, se va a ser España? por España, sí. Ok. Si Dios quiere, con Dios delante, que esto baje un poquito, ya estamos haciendo los trámites y la diligencia con un par de gente dura de allá, que siempre me ha apoyado, que siempre, por ejemplo, yo he ido 2 veces a España a cantar también. Ah, ok. Tú sabes, No, que pues, siempre, sí. La gente sabe que tú has tenido tu auja de artista, tú has Sí. ido a contar y toda la vaina, y eso son pocos aquí. Claro. Y, ¿verdad que es uno de ellos? Nosotros lo que vamos a hacer un tour, entonces, la radio que es verdad, que son radios que apoyan de verdad los talentos, como ustedes de aquí, que están apoyando al 100% full. Gracias. Que uno le agradece eso, ¿tú entiendes? Porque es de corazón, para que todo el mundo subamos, ¿tú entiendes? Y ese es el flow. Tratando de darle contenido diferente a la gente y tratando de enseñarle un poquito de lo que sí podemos hacer nosotros, haciéndolo bien, de amor y tranquilo, y olvidándonos del resto. Déjenos a nosotros trabajar, ellos están haciendo su música, nosotros estamos haciendo comunicación, déjenos a nosotros trabajar y simplemente observen. Yo quisiera preguntarte, ¿tú te vas cuánto tiempo a España? No, yo lo que me voy son como un par de días, para hacer todo Una semana, algo así, ¿no? Porque yo pensaba... Una semana, pues sabes que eso está ahí mismito y aquí. Sí, no, porque a nosotros nos queda como irnos de que déjame ir a la Romana, Claro. a San Pedro, tranquilo, son 2 horas y media, 3 horas, todo chilling. Una hora y Es más, media, es más Barcelona. es más el trayecto de coger de aquí el aeropuerto y el avión que de tú llegar. Pues tú duras 4 o 5 horas en el aeropuerto y para tú llegar 1 hora y media, algo así. Ya lo sabes. Mi loco, y dime algo, tú tienes una canción ahora, pero me dijiste que vino con un freestyle, pero colaboraciones con lo de movimiento, porque hay que tratar de crear colaboraciones para que, por ejemplo, los Claro. fanáticos de ellos te conozcan y tus fanáticos lo conozcan a ellos. Claro, viene colaboración con un panita mío de España, si Dios quiere. Tú estás sacando el pie, tú estás sacando el pie. No, yo no estoy sacando el pie. Viene en colaboración con todo el mundo, por lo que tú sabes, porque yo Hablo, digo, sacando el pie, o sea, que estás tirando tu pie para otras aguas. Claro, para uno que también suena en otro sitio, tú sabes, no nada más de que quedando de que aquí, los tigres de Bélgica solamente. Es un buen punto, Uno señor. tiene que estar, tú sabes, brincando para que el sonido vaya creciendo y te vayan conociendo más, ¿tú entiendes? No, porque los artistas tienen que saber también que Floppy TV Show nada más no es aquí que lo ven. Nosotros estamos Claro. en Bruselas. Por ejemplo, hay gente que está en Antwerp viéndonos a nosotros, hay gente que está en Barcelona, hay gente que está en Santo Domingo. Nosotros tenemos gente de todos los sitios que nos están viendo poco a poco. Llegará el momento donde nos va a ver todo el mundo. Gracias a Dios. Nada más hay que poner la convicción en la mente. Y dime, yo quisiera hacerte una pregunta. Tú tienes mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes tú cantando ya? Yo tengo mucho, yo creo de la edad que yo te estoy diciendo que yo venía Desde aquí, que, más. desde que llegaste aquí, comenzaste a cantar de una vez, ¿no? ¿Verdad? Sí, Tú vas a perdón. Yo empecé a cantar de esa edad que yo vine, o sea, pero digo que uno grababa, uno se creía de que la gran pámpara, tú sabes. Ok. Con cualquier cosita que uno hacía, pero ya uno está trabajando a un nivel profesional ahora, ¿tú entiendes? Tengo como 4 años, ¿verdad? 4 años. Ya a un nivel ya subiendo, tratando de superar cada paso que doy, ¿tú entiendes? No, y que de eso se trata. Ahí hay un integrante del equipo de él también. Sí, y hay Cruz No, que también ahí siempre también está apoyando, también está pertenece a- ayudándonos siempre y confiando en uno, ¿tú entiendes? Porque eso es lo que uno necesita, gente que confíe en uno y que ayuden a uno siempre, para que podamos crecer juntos, ¿tú entiendes? No, y que esa es la actitud. Trabajar sin... Oiga, cuando usted trabaja sin envidiar al otro, todo le fluye bien. Claro. Todo le fluye bien. Olvídese de lo que está haciendo el otro. Si usted el otro vio que usted se compró una cadena, siéntase contento. Usted vio que el otro se compró un carro, siéntase contento. No envidie. Dale gracias a Dios siempre. Porque el hecho de que tú estás vivo ya es una bendición. Así es. Dime, ¿qué más tú quieres decir? Yo creo que tú, aparte de eso, tú me digas, porque aquí los artistas cuando vienen aquí se cohíben mucho de decir que ellos ven bien y que no ven bien. ¿Tú sientes que hay algún medio o algún artista que tú sientes como que no está apoyando y se creen como la gran cosa? Porque aquí hay muchos artistas así. Bueno, ¿cómo te digo? Sin tener que mencionar nombres para obviar No, yo ese apoyo, problemita. todo el mundo apoya, porque tú sabes, a su manera.
A su manera. A su manera, a su gusto, a su manera. Que yo ya, lo importante es que estén apoyando. No, yo siento que aquí ustedes tienen que apoyar 50 y 50. Ya, también es Olvídese verdad. de reto, olvídese de reto. Nada, manito. Yo quisiera que tú le dejes un mensaje a la gente ahí, a los artistas, que te gustaría, y al movimiento. No, un consejo para el movimiento. Entonces, nada, mi gente, trabajen con el deseo y la ganas que tienen, que están trabajando todo el mundo, que yo lo veo que está todo el mundo bien. ¿Tú entiendes? Porque aquí el caramelo es para todo. Usted no se puede estar teniendo envidia porque vamos a suponer que un chamaquito saca un tema y que se escuche mejor lo que esto y que aquello. Usted lo que tiene que para ponerse para lo suyo es y tratar de que ese flow le salga así también. ¿Tú entiendes? Que sea el flow, trabaje, que lo que va lo que le va a gustar a la gente es tu trabajo. Lo que tú le vendas a la gente, eso es y ya. ¿Tú entiendes? No, y que esa es la actitud. Esa es la actitud, señores, ya ustedes saben, no hay más que hablar. Aquí tenemos Black 01, escucharon su canción. Próximamente vendrán más proyectos, Baques Records, La Familia, se van a España, chequear para toda la gente mía de España, que también vamos para allá a hacer esa entrevista, que esos tigres también están quillados porque me dicen Floppy, pero tú no vienes para acá, yo voy para allá dentro de poco, activo mi gente. Quiero mandarle un saludito a la gente mía también. Sí, mándale su saludo. Un saludo para el DJ El Negro, DJ Piquete Flow, DJ Cooking, la gente que están con el chamaquito, que se la están dando bien bacano a uno ahora, gracias a Dios, porque están viendo que uno está trabajando bien. ¿Tú entiendes? Para el abusador Martínez también, que está apoyando a uno heavy. Y la gente mía de allá, Serie 40, ya tú sabes, mi gente, sigan apoyando el loco, que dentro de poco estamos con la gente grande, de otro level. Con Dios mediante, ya ustedes saben, señores, muchas bendiciones, Floppy que bicho presenta.